Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir el día de hoy completamente en vivo, como siempre. Y vamos a continuar hablando acerca de lo que es este libro del padre José de Arp, que estamos analizando, este libro de Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior. Y vamos a hablar acerca precisamente de las indulgencias. Ya empezamos a hablar la última sesión, acerca de las indulgencias. Ahorita vamos a hacer un breve resumen y vamos a ver la última parte. Y vamos a comenzar ya con lo que es el sacramento de la Eucaristía o comunión, que nos va a llevar bastantes sesiones. Como siempre, te invito a que nos pongamos en oración, a que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento en nuestra vida misma. Ya sea que lo veas en vivo o diferido, vamos a rezar y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a seguir viendo lo que son las indulgencias, que es un tema que a veces creo pues no lo analizamos o no tenemos a lo mejor conocimiento sobre el mismo. En el tema anterior dijimos algo muy interesante sobre las indulgencias. Y la pregunta inicial de este tema era en el 145. ¿Con qué nos ayuda la Iglesia para satisfacer la pena temporal? Y nos decía que con las indulgencias. Entonces la pregunta lógicamente es, ¿qué es una indulgencia? Dice: es el perdón de la pena temporal que después de perdonados los pecados nos concede la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. ¿Qué es esta pena temporal? Bueno, como ya dijimos en el tema anterior, cuando nos vamos a confesar, ciertamente, como sabemos y vimos extensamente en los temas anteriores, pues al confesarnos se nos perdona todos los pecados que hemos confesado. Los pecados mortales, que son los que nos separan completamente de Dios, y los pecados veniales. Sabemos que ambos pecados, que están agrupados en pecados actuales, pues son ofensas contra Dios, pero los mortales son los que nos separan completamente de Dios mientras no los tengamos confesados. Pero hay una situación importante. El sacramento nos perdona el pecado, perfecto. Nos perdona la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? La pena eterna. ¿Qué es la pena eterna? La pena eterna es que al haber confesado nuestros pecados ya no vamos a ir al infierno por esa razón, porque ya están confesados. Pero hay una pena que se llama pena temporal. Algo así como algo que quedó como una exequia, algo que quedó por allá, algo muy pequeñísimo, que no es causa de condenarnos, pero sí es una causa de que tengo que retribuir eso, ¿verdad? Aquí nos ponían en el libro un ejemplo de que, por ejemplo, cuando una persona dice este libro del padre José de Arp, que, por ejemplo, en el caso de una persona que padece del corazón, pues lógicamente, si lo operan, va a quedar curado. No se va a morir, pero siempre va a quedar una convalecencia. Y eso es lo que hay que cuidar y perdonar. La indulgencia hace eso. Y aquí en el caso de las indulgencias, nos quedamos en el 154, nos dice: ¿de cuántas clases son las indulgencias? Y dice el catecismo: son de dos clases. La indulgencia plenaria, que perdona todas las penas merecidas por los pecados ya perdonados, o sea, estas penas que estamos mencionando, que son unas penas temporales, y la indulgencia parcial, que perdona solamente una parte de esas penas. En el 155 dice: ¿qué se entiende por indulgencia de 40 días, cuarentena o de 7 años? Por indulgencia de 40 días o de 7 años, se entiende el perdón de tanta pena temporal cuanto se habría alcanzado practicando durante 40 días o 7 años las penitencias prescritas por las antiguas leyes de la Iglesia. Recordemos cómo vamos a conseguir una indulgencia.
Bueno, la indulgencia se logra cuando, por ejemplo, el Santo Padre dice, como pasó una vez en el año jubilar, que dice, no, pues la persona que rece, la persona en ese caso que entrara a una iglesia y marcaba ciertos puntos el Santo Padre, va a recibir indulgencia plenaria. Hay indulgencias plenarias, por ejemplo, este año se promulgó una indulgencia plenaria, si no me equivoco, al entrar a una iglesia franciscana. Entonces, es estar investigando en las noticias cuando se presentan estas indulgencias, que es el Santo Padre el que las promueve. Pero aquí en el 156 dice que es el jubileo. El jubileo es una indulgencia plenaria solemne que el Papa concede cada 25 años, o sea que cada 25 años hay una urgencia establecida, plenaria, o por algún motivo grave a todos los cristianos, prescribiéndoles para ganarla ciertas obras piadosas y concediendo al mismo tiempo a todos los sacerdotes la facultad de conmutar ciertos votos y de absorber de pecados reservados y de censura. En el 157 dice, ¿qué indulgencias pueden aplicarse a las ánimas del purgatorio? Vean qué interesante, no solo la indulgencia la aplico a mí mismo para que yo pueda estar completamente limpio y no tener que ir a lo mejor a pasar unos días ahí en el purgatorio, o pueden reducir el tiempo del purgatorio. También lo podemos aplicar a las almas del purgatorio. Hay muchas oraciones, muchas cosas que podemos ofrecer por las almas que están en el purgatorio. La otra vez le decía a los compañeros catequistas en un tema que estábamos manejando, de que ciertamente, pues sí puede irse alguien directamente al cielo. Y alguien puede decir, pero es que ¿cómo puede saberlo? Bueno, no quiere decir que todo el mundo se vaya al cielo. Lo más seguro es que todo el mundo, casi todos, nos vayamos al purgatorio, ¿verdad? La cosa es no irse al infierno, ahí sí no, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lo podemos argumentar? Porque si una persona, por ejemplo, muere y recibe el sacramento de la confesión, la comunión, la unción de los enfermos, y aparte ha hecho, que puede ser una indulgencia plenaria, pues lógicamente su alma está completamente preparada, limpia, para alcanzar el cielo. Y bíblicamente nos podríamos enfocar en algo que yo creo que todos nos acordamos, que cuando iba a morir Jesucristo, pues había un ladrón a un lado y se arrepintió y creyó en Dios, que creyó en que Jesucristo era Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una prueba de que si Dios así lo considera, pues lógicamente puede ir una persona directo al cielo, que es muy difícil, pero no imposible. Y luego aquí nos dice algo muy interesante, dice, ¿qué indulgencias puede aplicarse a las ánimas del purgatorio? Dice, aquellas indulgencias que el sumo pontífice ha concedido con su condición. Ahora vamos a analizar la aplicación práctica que nos dice el catecismo. Dice, estima y aprecia las indulgencias y procura ganar muchas para ti y para las benditas almas del purgatorio. Lo que dijimos también se pueden aplicar a las almas del purgatorio. En la oración de la mañana es la intención de ganar todas las indulgencias concedidas a tus prácticas piadosas de aquel día. Si yo trato de vivir mi vida, mi día, no solamente tratando de estar en gracia de Dios, sino más aún, tratando de que todo lo que yo haga sea para alabar a Dios. Decía San José María Escrivá, un santo español, decía, todo lo que hagamos en nuestra vida, cualquier trabajo, no sé, lavar la ropa, estar trabajando, lo podemos ofrecer a Dios para santificarnos. Es decir, Dios es tan bueno que si yo hago algo con una recta intención de alabar a Dios, aunque no sea algo directamente hacia Él, sin duda alguna es bien recibido. Como decía una vez en un tema a unos hermanos catequistas, les decía, ninguna oración se desperdicia. Si yo, por ejemplo, rezo por alguien que está en el cielo, pues yo no sé que está en el cielo, pero pido por un alma y está en el cielo, esa oración no se pierde, seguramente Dios lo tomará para las personas que están en el purgatorio. Si rezo por las personas que están en el purgatorio,
Es una oración efectiva hacia ellos y después ellos, cuando suban al cielo, rezarán por mí, pedirán por mí ante Dios, porque lo verán ellos, los que están en el cielo, ven a Dios cara a cara. Y si alguien reza por una persona que no sabe que ya está en el infierno, pues tampoco se va a perder la oración, porque no le va a servir. Lógicamente, una oración no le sirve a una persona que está en el infierno, porque ya no tiene caso, tristemente. Pero sí, Dios es tan bueno que lo puede tomar para una persona del purgatorio. Por eso dice que la indulgencia y los actos piadosos que podamos hacer pueden ser tomados, si los ofrecemos, hacia las almas del purgatorio. Bueno, para terminar esta segunda y última parte, ya con eso terminamos esta sección. Vamos a empezar a analizar en este momento, a partir de ahora, el sacramento de la Eucaristía. Es un sacramento que, pues bueno, si eres catequista, pues te darás cuenta que es el más solicitado o el grupo más solicitado de los papás, ¿verdad? Tristemente, después de que muchos de los casos, no todos, los niños que hacen su primera comunión no regresan. Como que pareciera que es como en el caso del estudio, ¿no? De que ya acabo mi carrera y ya no regreso, ya me olvido y todo lo veo como algo extra. Ya algunos papás dicen, bueno, ya mi hijo se bautizó, ya mi hijo hizo su primera comunión, eso es todo. No, tenemos que seguir, ¿verdad?, con el sacramento de la confirmación que ya hablamos. ¿Pero a qué voy con esto? Se nos olvida que la importancia que tiene este sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, que es el sacramento que nos alimenta nuestra alma, así como tenemos que comer y alimentar nuestro cuerpo, pues tenemos que alimentar nuestra alma. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús Eucaristía, a comulgar, estando en gracia de Dios, a comulgar. Y vamos a empezar a analizar, es un tema un poquito largo, son como, qué barbaridad, porque incluye la Santa Misa, es mucho, son como 10 hojas más o menos, entonces lo vamos a ver con calma. Vamos a empezar con el 158, vamos a ver solamente tres preguntas, perdón. Dice el 158, ¿qué es el Santísimo Sacramento del altar? El Santísimo Sacramento del altar es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, real y sustancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, para alimento espiritual de nuestras almas. Aquí tenemos que empezar a analizar cosas muy importantes, cosas muy serias. Y una de ellas es que Jesús está realmente en la hostia consagrada. Sabemos que está su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Todo un Dios se encuentra ahí. Nuestra mente no puede muchas veces entender de manera plena este milagro, porque es un milagro de amor. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos engañan. Yo veo la hostia sin consagrar y veo un pedazo de pan. Veo la hostia consagrada y mi ojo sigue viendo el mismo pan. Pero no es así. Al momento de hacerse la consagración, aunque yo vea que es el mismo pan, no es el mismo pan, ya es el cuerpo de Cristo. Y esto lo sabemos de muchas formas. Esto lo sabemos sobre todo porque lo dijo Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y quien me recibe tiene vida en mí. No fue como una parábola, ¿verdad? Jesucristo decía muchas veces parábolas, que era una forma, a manera como de cuento, de explicar algún tema. A los apóstoles les explicaba el significado. Aquí no fue así. Porque siempre que él decía un ejemplo o algo parecido, pues después iba con los apóstoles, les explicaba. Aquí no fue muy claro Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En la actualidad, pero desde el siglo I, existen los milagros eucarísticos, que es una prueba que incluso es científica. El doctor Ricardo Castañón Gómez, que tuve la oportunidad de conocerlo, hace esas investigaciones y ha logrado encontrar en la sangre
ha encontrado, en una hostia consagrado, en varias hostias, pedazos de sangre humana, que es el mismo tipo de sangre que el de la sábana santa. Incluso encontró un pedazo de una carne de un corazón que pertenece al miocardio, si no me equivoco, ventrículo izquierdo. ¿Por qué se dan estas cosas que no se dan en todos lados, pero que son reales, que están aprobados por la iglesia? Te animo a que investigues del doctor Ricardo Castañón Gómez. En mi canal de YouTube hay varios videos de él. ¿Por qué es esta situación? Porque nuestra mente y nuestro corazón es duro. No queremos entender. Pero para aquel que tiene fe, no necesita de que se presenten los milagros eucarísticos. Simplemente con saber que Jesús dijo que está presente es suficiente. Y aquí nos dice, el Santísimo Sacramento del altar también tiene los nombres de Santísima, Santísimo Eucaristía, Sagrada Hostia, Mesa Santa, etc. Se dice que Jesucristo está realmente presente para indicar que no solo lo está en idea o en figura, imagen, sino que está sustancialmente presente, para significar que no solo está ahí por su virtud o por los efectos de su gracia, como en los demás sacramentos, sino que, como actualmente está sentado a la diestra del Padre. Es decir, está Dios ahí presente. ¿Cuál es en el Santísimo Sacramento del altar el signo sensible y cuál la gracia invisible? Dice, el signo sensible en el Santísimo Sacramento del altar son las especies del pan, o sea, lo que yo puedo ver, el pan y el vino, sobre las cuales se pronunciaron las palabras de la consagración. La gracia invisible de Jesucristo, mismo autor y dispensador de toda la gracia. La gracia invisible es lo que yo no veo, pero que está ahí. ¿Y quién está ahí? Jesucristo. En el 160 dice, ¿para qué instituyó nuestro Señor Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? Ven qué interesante, para tres cosas. Para estar siempre presente entre nosotros, aún con su santa humanidad. Esto lo podemos analizar cuando Jesús dijo que estaría con nosotros todo el tiempo. Cuando Jesús prometió que no nos iba a dejar, que ciertamente iba a ir al cielo, dejaba al Espíritu Santo, pero que Él iba a estar siempre entre nosotros. Segundo, para ofrecerse por nosotros en el santo sacrificio de la misa. Recordemos que cuando se realiza la Santa Misa, se renueva ese sacrificio, se revive, pero ya no en el aspecto de dolor, de sufrimiento, no. Pero se restablece, se vuelve a realizar ese santo sacrificio de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y que resucitó. Tercero, para dársenos de alimento espiritual en la Sagrada Comunión. Esto es muy importante. ¿Cómo puede hablar un católico? ¿Cómo podemos hablar, verdad, cuando pues decimos que somos católicos y nos alejamos de Jesús Eucaristía? Ciertamente no hay nadie que pueda decir, yo no hay ningún problema, yo no tengo pecados, todos pecamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero también todos estamos en disposición, si así queremos, porque Dios nos da la libertad, de acercarnos al sacramento de la confesión, para poder estar limpios para recibir a Jesús Eucaristía. Por eso aquí dice, para dársenos en alimento espiritual en la Sagrada Comunión. Se nos olvida que somos cuerpo y espíritu. Se nos olvida que nuestra alma necesita del alimento. Y el alimento por excelencia, no, el alimento, en verdad el único alimento que necesitamos es la Sagrada Eucaristía. Claro, existen también otros alimentos para nuestro espíritu, como la palabra de Dios, que también nos alimenta. Por eso la palabra de Dios, la misma palabra nos dice que es como una espada de doble filo que atraviesa nuestra alma. Pero Jesucristo, recibirlo, poder hacerlo es algo hermoso. Poder llenarme de Jesucristo es algo hermoso. Porque es Cristo mismo quien está conmigo dentro de mi cuerpo, dentro de mi ser.
y me da fortaleza en mis debilidades, en mis problemas, en mis situaciones. ¿Cuántas veces, tristemente, hay gente, incluso católicos, ¿verdad?, que están buscando respuestas en donde no hay, que están buscando respuestas en las cartas, respuestas en el horóscopo, respuestas en todos lados, cuando sabemos que la respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en Dios. Y al momento de que hacemos este tipo de cosas, como estar viendo horóscopos, cosas peores, ¿verdad?, de tarot y tantas otras cosas, ideologías, etcétera, lo que estamos haciendo es quebrantando un mandamiento de Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Porque quien ama a Dios tiene que dejar su confianza en Él. Dios es un Dios celoso. El Antiguo Testamento, si lo has leído, muchas veces habla de eso. El Antiguo Testamento nos habla de que es un Dios celoso, ¿verdad? Algunas citas bíblicas, sobre todo el Antiguo Testamento, bueno, principalmente, dicen es un Dios terrible. ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso? Porque es un Dios muy bueno, efectivamente, pero es un Dios terrible porque Él es un Dios celoso que quiere que le amemos, pero no que le amemos por obligación, sino que le amemos por convicción. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos confiamos y decimos, no va a haber ningún problema, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, efectivamente, pero también es justo. La misericordia de Dios es la que estás teniendo tú en este momento. ¿Por qué? Porque tienes la misericordia de estar vivo, tienes la misericordia de poder recibir los sacramentos, en especial el sacramento de la confesión y la comunión. Pero si nosotros no aprovechamos esta misericordia de Dios, llegará el tiempo de la justicia, que corresponde al momento en que vayamos en su presencia, en nuestro juicio particular y después en el juicio final. Y esos juicios lo que nos van a dar es su justicia divina, que le dará a cada quien, a cada uno de nosotros, lo que nos corresponde. El día de mañana vamos a continuar, Dios mediante, con lo que es el subtema de lo que es la Eucaristía, donde vamos a hablar acerca de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y todo lo que ello conlleva en cuanto a la Eucaristía. Esperemos que nos haya ayudado a todos. Les agradezco a los que lo pudieron ver en vivo y los demás, pues ojalá lo puedan ver en diferido y que siempre estemos buscando a Jesús. A veces nos creemos autosuficientes y pensamos que con solamente nuestra fuerza, que con solamente nuestra inteligencia, nuestras capacidades que el mismo Dios nos ha dado nos es suficiente. No es así. Todos tenemos cosas que hemos recibido de Dios, dones, carismas, pero también tenemos pues muchos errores, tal vez traumas o situaciones que nos han pasado en nuestra vida, pero Dios siempre está con nosotros. Así que había una frase, no me acuerdo ahorita de qué santo, que decía, no, pues nunca digas que yo he logrado esto. Más bien di, hemos logrado esto. Porque siempre hay que incluir en los éxitos a Dios. Y en los fracasos, ofrecerlos y aprender para crecer. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana, para que sigamos con este tema muy interesante del sacramento de la Eucaristía. Nos vemos, ya queda grabado por si gustas verlo posteriormente. Y ahorita lo compartimos en todos nuestros grupos de Facebook y nuestras dos redes sociales de YouTube, que es la de Supercatólico, la de Mr. Teacher Gabriel y también en el grupo de Facebook de Supercatólico TV. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Mañana voy a transmitir a las 4 aparte un tema de charlas entre catequistas. Nos vemos, que descansen.